Buenas noches, comunidad. Aquí quien habla es Shade. Hoy nuestras historias serán contadas bajo la lluvia. Cuéntanos en los comentarios si les gustó esta novedad. Empezamos ahora. Mi nombre es Fernando Silva. Tengo 42 años hoy. Trabajo como técnico en informática en una empresa pequeña aquí en Chihuahua. Mis pasatiempos siempre fueron cosas sencillas. Jugar fútbol con los cuates los fines de semana, ver películas de acción, meterme con computadoras viejas que compraba baratas para arreglarlas y revenderlas. Nada muy elaborado, pero eran cosas que me daban gusto y me ayudaban a olvidar los problemas del día a día. Pero lo que voy a contar pasó en 2008, en la peor etapa de mi vida, cuando tenía 26 años y estaba completamente hundido en deudas. Fue un periodo tan oscuro que hasta hoy, cuando pienso en esos meses, siento una opresión en el pecho y una sensación de que algo terrible todavía puede pasar en cualquier momento. Era como si hubiera cavado un hoyo tan profundo que ya no podía ver la luz del sol, y cada día que pasaba nomás me hundía más. Todo empezó a finales de 2007, cuando perdí mi trabajo en una empresa de telecomunicaciones donde trabajaba desde hacía 3 años. La crisis económica estaba pegando fuerte en México y corrieron a la mitad del personal de una vez. Yo pensé que iba a conseguir otro trabajo rapidito, al fin que tenía experiencia y sabía bien de computadoras, pero no fue así. Pasé meses mandando currículums, haciendo entrevistas, pero siempre había algo mal. O estaba sobrecalificado, o no tenía experiencia suficiente, o la empresa estaba recortando gastos. Mientras tanto, las cuentas seguían llegando. La renta de mi departamento, la mensualidad de la moto que había comprado el año anterior, la tarjeta de crédito que usaba para comprar comida y pagar los gastos básicos. Al principio todavía tenía algunos ahorros, pero se fueron en 2 meses. El departamento donde vivía era pequeño pero cómodo, en un edificio de 4 pisos con paredes de ladrillo aparente y un patio interno donde los niños jugaban durante el día. Mi departamento estaba en el 2º piso, tenía 2 recámaras, una sala que daba a un balconcito chiquito y una cocina donde apenas cabían 2 personas. Lo que más me gustaba era la vista del balcón. Se veían las montañas de la Sierra Madre Oriental a lo lejos, especialmente al atardecer cuando el sol pintaba las montañas de naranja y rosa. En los primeros meses de desempleo, me la pasaba horas ahí, fumando cigarros baratos y tratando de pensar en alguna solución para mi situación. El ruido de la calle era constante. Carros pasando, vendedores ambulantes gritando, música de los vecinos, niños jugando. Era reconfortante de cierta forma. Me hacía sentir que todavía era parte del mundo, aunque estuviera quebrado. Cuando se me acabó completamente el dinero, empecé a atrasar las cuentas. Primero fue la luz, después el agua, después la renta. Llamaba a las empresas tratando de negociar, pidiendo más tiempo, prometiendo que iba a pagar en cuanto consiguiera trabajo. Algunos operadores eran comprensivos, otros no tanto. Me acuerdo de una mujer de la compañía de luz que fue súper grosera conmigo. Dijo que todo mundo tenía la misma excusa y que si no pagaba en una semana me iban a cortar la energía. Eso me dio una rabia que nunca había sentido antes. No era solo rabia de la situación, era rabia hacia ella específicamente, como si fuera personalmente responsable de todos mis problemas. Empecé a fantasear sobre cosas malas que le pasaran a ella, a la empresa, a todos los que me estaban cobrando sin tener ni tantita compasión por mi situación. Pero lo peor fueron los prestamistas. En la desesperación, cuando ya no conseguía más crédito en ningún lado, terminé pidiendo dinero prestado con unos tipos que conocía vagamente del barrio. Se suponía que era nomás un préstamo pequeño, para pagar la renta atrasada y comprar comida, pero los intereses estaban padrísimos. En 2 semanas, una deuda de 2,000 pesos se volvió 4,000. En un mes, ya eran 8,000.
Era una bola de nieve que crecía más rápido de lo que yo podía seguir. Y estos tipos no eran de los que aceptan excusas o negocian plazos. Tenían métodos propios de cobranza, métodos que no involucraban tribunales o papeleo, sino amenazas directas y mucho miedo. Las llamadas empezaron cuando atrasé el primer pago. No eran llamadas normales de cobranza, eran amenazas explícitas. Tienes hasta el viernes para aparecer con la lana, si no te vamos a buscar en tu casa. Sabemos dónde vives, sabemos dónde andas, más te vale no jugar con nosotros. Ya le hemos quebrado las piernas a gente por mucho menos de lo que debes. Las voces siempre eran calmadas, controladas, lo que hacía todo aún más espantoso. No era gritadera o desesperación. Era la frialdad de quien estaba acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, de quien sabía exactamente cómo asustar a alguien. Empecé a tener miedo de contestar el teléfono, pero tampoco podía desconectarlo porque todavía estaba buscando trabajo y esperando llamadas de entrevistas. La cosa se puso realmente aterrorizante cuando empezaron a aparecer en mi casa. Primero fue nomás un carro parado enfrente del edificio, con dos tipos adentro viendo hacia arriba, hacia las ventanas de los departamentos. Los vi desde el balcón y se me heló la sangre. Se quedaron ahí una hora, nomás observando, como si estuvieran marcando territorio, mostrando que sabían dónde vivía. Después empezaron a aparecer más seguido, a veces temprano en la mañana, a veces en la noche, siempre el mismo carro oscuro con vidrios polarizados. Los vecinos empezaron a fijarse, a hacer preguntas, y yo no sabía qué responder. ¿Cómo explicar que había gente peligrosa vigilándome por culpa de deudas? Una noche tocaron mi puerta. Eran casi las 11. Estaba tratando de dormir cuando oí los golpes fuertes, insistentes. Me asomé por la mirilla y vi a dos hombres en el pasillo, uno alto y flaco, otro más bajito y fuerte. No eran los mismos que se quedaban en el carro, eran otros, lo que significaba que había más gente involucrada de lo que yo me imaginaba. No dijeron nada, nomás tocaron la puerta como por 5 minutos y se fueron. Pero el mensaje estaba claro. Sabemos dónde vives, podemos llegar hasta ti cuando queramos. Esa noche no pude pegar el ojo. Me quedé despierto oyendo cada ruido del edificio, cada puerta que se cerraba, cada paso en el pasillo. La presión psicológica era insoportable. Durante el día trataba de mantener la normalidad, salía a buscar trabajo, hacía entrevistas, fingía que todo estaba bien, pero por dentro estaba espantado, siempre viendo por encima del hombro, siempre esperando que alguien me abordara en la calle. En la noche, en casa, checaba las cerraduras varias veces. Me asomaba por la ventana para ver si había alguien vigilando. Dormía con un cuchillo debajo de la almohada. Era una paranoia constante que me estaba consumiendo por dentro. Empecé a tener ataques de pánico, sudores fríos, taquicardia. Mi salud mental se estaba deteriorando rapidísimo y no veía salida para esa situación. Fue en una de esas noches de terror total, después de otra llamada amenazante y de ver el carro parado enfrente del edificio otra vez, que terminé cayendo en sitios raros sobre esoterismo y limpias para resolver problemas financieros. Empezó con unos foros de autoayuda, gente contando cómo había superado dificultades, pero luego se derivó hacia cosas más específicas, rituales para atraer dinero, limpias para alejar acreedores, hechizos para resolver problemas de deudas. Al principio todo eso me parecía ridículo, cosa de gente desesperada y supersticiosa. Pero conforme leía más, conforme veía los testimonios de personas que juraban que había funcionado, empecé a sentir curiosidad, al fin que yo estaba desesperado de verdad. Y los métodos convencionales no estaban resolviendo mi problema. Había un foro específico sobre magia financiera, donde la gente intercambiaba recetas de rituales y contaba sus experiencias. Leí historias de gente que se había librado de deudas imposibles, que había conseguido dinero de formas inesperadas.
que había visto a sus acreedores desistir de cobrar sin explicación. Claro que había mucho charlatán ahí, mucha gente vendiendo curso y producto milagroso, pero también había relatos que parecían genuinos, de personas comunes que habían pasado por situaciones parecidas a la mía. Un post específico me llamó la atención. Ritual de transferencia de problemas financieros. Cómo hacer que tus acreedores pasen por las mismas dificultades que tú. El título era agresivo, pero la descripción era detallada y parecía seria. La persona explicaba que no era para conseguir dinero, sino para hacer que quien te estaba cobrando pasara por problemas financieros también. El ritual parecía sencillo pero específico. Necesitaba juntar todas las cuentas atrasadas, todas las cartas de cobranza, todos los papeles relacionados con las deudas. Después, tenía que hacer un círculo con sal de grano, prender velas rojas en las 4 esquinas y quemar los papeles uno por uno mientras repetía una oración específica. La oración era rara, medio en español, medio en algún idioma que no reconocía, pero estaba escrita fonéticamente para facilitar la pronunciación. El post decía que el ritual funcionaba, transfiriendo la energía negativa de las deudas hacia quien estaba causando el problema, y que los resultados aparecían en algunas semanas. Había varios comentarios de personas diciendo que había funcionado, que sus acreedores habían dejado de cobrar, que algunas empresas hasta habían quebrado después del ritual. Leí y releí ese post varias veces durante la semana. Parte de mí pensaba que todo eso era una tontería, pero otra parte estaba tan desesperada que quería intentar cualquier cosa. Al fin, ¿qué tenía que perder? Mi situación ya estaba en el fondo del pozo. No podía ponerse mucho peor. Los prestamistas me estaban amenazando de muerte. No podía dormir bien desde hacía semanas. Estaba teniendo ataques de pánico. Si existía una oportunidad, aunque fuera mínima, de resolver eso a través de un ritual, yo estaba dispuesto a intentar. Empecé a juntar los materiales despacio, sin prisa, como si nomás estuviera jugando con la idea. Compré sal de grano en una tiendita cerca de casa, diciéndole al dueño que era para sazonar carne. Compré velas rojas en una tienda de artículos religiosos, fingiendo que era para una manda. Lo más difícil fue juntar todas las cuentas y cartas de cobranza. Yo tenía la costumbre de tirar los papeles que me ponían nervioso, pero empecé a guardar todo en una caja de zapatos. Cuentas de luz, agua, teléfono, tarjeta de crédito, financiamiento de la moto y principalmente los papeles relacionados con los prestamistas, recibos de los préstamos, apuntes con los valores actualizados, hasta los números de teléfono que usaban para llamarme. Era doloroso manejar esos papeles. Cada uno representaba una fuente de estrés y miedo en mi vida, pero sabía que necesitaba todo para que el ritual funcionara, si es que iba a funcionar. Después de 2 semanas juntando material y valor, decidí hacer el ritual un viernes en la noche. Escogí el viernes porque el post decía que era el mejor día para trabajos de justicia, y yo sentía que estaba haciendo justicia conmigo mismo. Esperé hasta medianoche, cuando tenía la certeza de que los vecinos estaban dormidos y nadie me iba a molestar. Limpié la sala, moví los muebles e hice un círculo grande con sal de grano en medio del ambiente. Puse las velas rojas en las 4 esquinas de la sala y las prendí una por una, sintiendo mi corazón latir más fuerte con cada llama que aparecía. La luz de las velas dejaba la sala con un aspecto extraño, más sombrío, como si fuera un lugar diferente del departamento donde vivía desde hacía años. Me senté en medio del círculo de sal con la caja de papeles a mi lado y empecé a separar las cuentas por acreedor: banco, financiera, tienda, compañía de luz, empresa de teléfono y principalmente los papeles de los prestamistas, cada uno en un montoncito separado. Mientras hacía esto, sentía una rabia creciendo dentro de mí.
una rabia fría y calculada contra cada una de esas personas y empresas que me estaban torturando desde hacía meses. Ya no era solo desesperación, era sed de venganza. Me habían humillado, me habían amenazado, me habían tratado como basura. Los prestamistas especialmente habían convertido mi vida en un infierno, haciéndome tener miedo de mi propia casa. Ahora era mi turno de hacer algo. Agarré primero los papeles relacionados con los prestamistas y empecé a recitar la oración que me había aprendido de memoria. Las palabras salían de mi boca con una fuerza que no sabía que tenía, como si no fueran mis palabras, sino de alguien mucho más poderoso hablando a través de mí. Conforme quemaba cada papel y repetía los nombres que conocía, sentía una energía extraña apoderándose de la sala. El aire se puso más pesado, más denso, y las velas empezaron a parpadear, aunque no había viento. Te juro que sentí una presencia acercándose. Algo que no podía ver, pero que definitivamente estaba ahí, observando, esperando. No era una sensación buena ni mala. Era solo poderosa, como si hubiera llamado algo muy antiguo y muy fuerte, algo que entendía de injusticia y venganza. Cuando terminé de quemar todos los papeles, las cenizas formaron un montón oscuro en el centro del círculo. Soplé las velas una por una, y conforme la sala se oscurecía, sentí que algo había cambiado para siempre. No solo en mi situación, sino en mí mismo. Era como si hubiera firmado un contrato invisible, hecho un acuerdo con fuerzas que no entendía completamente. Me fui a dormir esa noche con una sensación extraña de alivio mezclado con aprensión. Parte de mí sentía que había hecho algo poderoso y necesario, pero otra parte se preguntaba si tenía idea de las consecuencias de lo que acababa de hacer. En los primeros días después del ritual, no pasó nada obvio. Las llamadas de los prestamistas continuaron, las amenazas continuaron, mi situación financiera siguió igual. Pero yo me sentía diferente, más calmado, como si hubiera pasado el problema a otra persona para que lo resolviera. No era alivio exactamente, era más como si hubiera plantado una semilla y ahora era cuestión de esperar a que creciera. Empecé a dormir mejor, a comer mejor. Hasta conseguí algunas entrevistas de trabajo que parecían prometedoras. Era como si esa energía pesada que estaba sobre mí se hubiera transferido a otro lugar, dejando espacio para que cosas buenas pasaran en mi vida. La primera cosa rara que noté fue que las llamadas de los prestamistas disminuyeron drásticamente. De 5 o 6 llamadas por día pasó a 1 o 2 por semana, y cuando llamaban, parecían diferentes, menos agresivos, más apurados, como si tuvieran problemas más grandes de qué preocuparse. Una vez uno de ellos hasta dijo que me iban a dar una tregua de algunas semanas, que tenían otras prioridades en ese momento. Me pareció extraño, porque estos tipos nunca daban tregua a nadie, pero me dio gusto el respiro. Por fin podía contestar el teléfono sin tener un ataque de pánico. El carro que se quedaba parado enfrente del edificio también dejó de aparecer. Primero disminuyó la frecuencia, después desapareció completamente. Yo me quedaba viendo por la ventana en los horarios que acostumbraban aparecer, pero nada. Era como si hubieran perdido simplemente el interés en vigilarme o como si tuvieran cosas más importantes que hacer. Confieso que al principio me puse hasta más nervioso, pensando que tal vez estaban planeando algo peor. Pero conforme pasaron los días, sin ninguna señal de ellos, empecé a relajarme un poco. Fue más o menos un mes después del ritual que empecé a oír las primeras noticias extrañas. Un conocido del barrio comentó que había habido un operativo policíaco grande en una casa que era conocida por préstamos ilegales. Detuvieron a varias personas, decomisaron armas, dinero, documentos. No pensé mucho en eso en el momento, pero algunos días después otro vecino mencionó que había muerto un tipo que todo mundo sabía que trabajaba con prestamistas. Accidente de carro en la madrugada,
Solo se estrelló contra un árbol a la salida de la ciudad. Empecé a poner más atención a ese tipo de noticias y me di cuenta de que estaban pasando muchas cosas extrañas con personas involucradas en ese ambiente. En 2 semanas, supe de 3 muertes más y varias detenciones. Uno de los tipos que había tocado mi puerta fue encontrado muerto en el río, con señales de violencia. Otro fue detenido en una operación de la Policía Federal, acusado de lavado de dinero. Un tercero simplemente desapareció. La familia puso denuncia, pero nunca más apareció. Era como si todo el esquema de prestamistas de la región hubiera entrado en colapso de la noche a la mañana. Claro que estas cosas pasan en ese ambiente. Es un negocio peligroso donde la gente siempre corre riesgo. Pero la concentración de problemas en tan poco tiempo era impresionante. Lo más sorprendente fue descubrir que el tipo que me había prestado el dinero inicialmente, el que había empezado toda esta situación, había sido asesinado en una pelea con otros prestamistas. Parece que él le debía dinero a gente aún más peligrosa, y cuando no pudo pagar, le dieron 3 balazos en el pecho. La noticia salió en el periódico local, con foto y todo. Cuando vi esa foto, sentí una mezcla extraña de alivio y miedo. Alivio porque significaba que mi deuda había muerto con él. Nadie más me iba a cobrar ese dinero. Pero miedo porque empecé a preguntarme si todo eso era realmente coincidencia o si el ritual que había hecho estaba realmente funcionando. Conforme estas noticias llegaban hasta mí, yo sentía una mezcla extraña de satisfacción y terror. Por un lado, estaba contento de ver que quien me había amenazado y aterrorizado estaba pasando por problemas también. Era una sensación de justicia, como si el universo finalmente hubiera ajustado cuentas. Pero por otro lado, empecé a preguntarme si yo era parcialmente responsable de esas muertes y detenciones. Si el ritual que había hecho había realmente desencadenado una serie de eventos que llevaron a esas tragedias. Y si era así, ¿qué decía eso sobre mí? ¿En qué me había convertido? Fue por esa época que conseguí un trabajo nuevo en una empresa pequeña de mantenimiento de computadoras. El sueldo no era gran cosa, pero era suficiente para pagar las cuentas básicas y empezar a levantarme financieramente. Irónicamente, justo cuando estaba logrando salir del hoyo, todos mis problemas con prestamistas habían simplemente desaparecido. No porque hubiera pagado las deudas, sino porque literalmente no quedó nadie vivo o libre para cobrarme. Era una libertad que había deseado por meses, pero que ahora me dejaba con un peso en la conciencia que no sabía cómo cargar. Pero junto con esta mejora en mi situación financiera, empecé a darme cuenta de que algo extraño me estaba pasando también. Sentía una presencia constante a mi lado, como si hubiera alguien observándome todo el tiempo. No era una sensación mala necesariamente, pero era perturbadora. Era como si hubiera ganado un compañero invisible que nunca me dejaba solo. Durante el trabajo, en casa, en la calle, siempre tenía la sensación de que había alguien ahí, justo a mi lado, poniendo atención a todo lo que hacía. A veces, por el rabillo del ojo, te juro que veía una sombra moviéndose, pero cuando volteaba directamente no había nada. Los sueños también empezaron en esa época. Sueños vívidos donde veía a los prestamistas que me habían amenazado pasando por situaciones terribles. Veía detenciones, veía muertes, veía persecuciones, todo con detalles que yo no podría saber. Era como si tuviera una conexión directa con los problemas que les estaban pasando, como si fuera parcialmente responsable de cada tragedia. En los sueños, yo sentía un poder extraño, como si pudiera influir en los eventos solo pensando en ellos. Pero también sentía miedo, porque me daba cuenta de que había algo mucho más grande que yo controlando la situación. La situación se puso realmente espantosa cuando empecé a tener visiones durante el día. No eran alucinaciones exactamente.
Eran más como flashes de información que aparecían en mi mente sin aviso. Yo sabría que determinada persona iba a tener problemas antes de que pasara. Sabría que cierto prestamista iba a ser detenido. Sabría de muertes que iban a pasar. Y esa información siempre se confirmaba algunos días después. Era como si hubiera desarrollado una especie de sexto sentido para tragedias, pero solo relacionadas con las personas que me debían dinero o que me habían maltratado en el pasado. Lo más perturbador era que empecé a darme cuenta de que podía influir en estas situaciones conscientemente. Si me concentraba en una persona específica, si me acordaba de cómo me había amenazado y sentía rabia otra vez, cosas malas empezaban a pasarle algunos días después. No eran cosas que yo planeara o que hiciera directamente, pero era como si mi rabia y mi deseo de venganza hubieran cobrado vida propia y estuvieran actuando en el mundo real. Era un poder increíble, pero también aterrorizante, porque no sabía cómo controlarlo o cómo hacerlo parar. Pero lo peor de todo fue lo que empezó a pasar con mi salud. Algunas semanas después del ritual, empecé a enfermarme con una frecuencia absurda. Gripas constantes, una tras otra, como si mi sistema inmunológico hubiera dejado simplemente de funcionar bien. Antes, rara vez me resfriaba, tal vez una vez al año, pero después de esa noche era cada semana algo. Dolor de garganta, nariz tapada, tos, fiebre baja. Iba al doctor, tomaba medicina, mejoraba por algunos días y luego ya estaba enfermo otra vez. Los doctores no podían explicar. Decían que tal vez era estrés, que necesitaba descansar más, comer mejor, hacer ejercicio. Cuando me lastimaba, por más pequeña que fuera la herida, tardaba una eternidad en cicatrizar. Un cortecito en el dedo que antes sanaría en 3 días, ahora tardaba 2 semanas. Un rasguño en el brazo se volvía una marca que se quedaba ahí por meses. Era como si mi cuerpo hubiera perdido la capacidad de regenerarse normalmente. Mi piel se puso con un aspecto cansado, medio grisáceo, como si no durmiera desde hacía años. La gente empezó a comentar que me veía con cara de enfermo. Preguntaban si estaba todo bien, si no quería tomarme unos días de descanso. Mi cabello empezó a caerse de forma alarmante. No era una calvicie normal, gradual. Era como si los pelos estuvieran simplemente dejando de crecer. Cuando me bañaba, el drenaje se tapaba de cabello. Cuando me peinaba, se quedaban decenas de pelos en el peine. En pocos meses, mi frente se puso mucho más alta, y la parte de arriba de la cabeza empezó a ralearse visiblemente. Yo tenía apenas 26 años. No era edad para estar quedándome calvo de esa manera. Probé productos, champús especiales, hasta consulté un dermatólogo, pero nada funcionaba. Era como si mi cuerpo estuviera envejeciendo a ritmo acelerado. Mis ojos también cambiaron. Antes podía quedarme despierto hasta tarde sin problema. Trabajaba en la computadora por horas sin cansar la vista. Después del ritual, cualquier esfuerzo visual me dejaba agotado. Leer por más de media hora me daba dolor de cabeza. Estar en la computadora por mucho tiempo hacía que mis ojos lagrimaran y se pusieran rojos. Era como si hubieran perdido la resistencia, como si estuvieran constantemente cansados. Empecé a usar lentes de descanso, gotas, pero la sensación de fatiga ocular nunca se quitaba completamente. Mi energía y disposición tampoco volvieron a ser las mismas. Antes me levantaba temprano, trabajaba todo el día, todavía tenía energía para salir en la noche, jugar fútbol los fines de semana, meterme con las computadoras hasta tarde. Después del ritual, era como si siempre estuviera funcionando con la batería a la mitad. Me levantaba cansado, aunque hubiera dormido 8 horas. Durante el día sentía una fatiga constante, como si estuviera cargando un peso invisible en la espalda. En la noche, llegaba a casa completamente agotado, sin energía ni para ver televisión bien. Y empecé a engordar también, aunque no comiera más que antes. De hecho, muchas veces comía menos, porque no tenía apetito.
pero aún así el peso aumentaba. Era un tipo de gordura extraña, principalmente en la panza y en la cara, que me dejaba con una apariencia hinchada, pesada. Traté de hacer dieta, ejercicios, pero era como si mi metabolismo hubiera cambiado completamente. El cuerpo ya no respondía a mis esfuerzos como antes. Era frustrante y espantoso ver mi apariencia física deteriorándose sin poder hacer nada para impedirlo. La presencia que sentía a mi lado se puso más intensa también. Durante el día era solo una sensación vaga, pero en la noche, principalmente cuando me despertaba de madrugada, se volvía casi palpable. Me despertaba asustado, sin motivo aparente, con el corazón disparado y la certeza absoluta de que había alguien en el cuarto conmigo. No era una pesadilla, era una sensación física real de que había una presencia ahí, observando, esperando. A veces te juro que sentía el colchón hundirse ligeramente, como si alguien se hubiera sentado en la orilla de la cama. Otras veces era solo una sombra en la esquina del cuarto que desaparecía cuando prendía la luz. Esas madrugadas se volvieron un tormento. Siempre me despertaba entre las 2 y las 3 de la mañana, siempre con la misma sensación de terror inexplicable. No podía volver a dormir fácilmente. Me quedaba ahí acostado, tenso, oyendo cada ruido de la casa, cada crujido de la madera, cada sonido de la calle. Era como si mi cuerpo supiera que había algo mal, algo peligroso cerca, aunque mi mente racional tratara de convencerme de que era solo imaginación. Empecé a dormir con la luz del pasillo prendida, como un niño con miedo a la oscuridad. Durante el día, cuando estaba en el trabajo o en la calle, podía convencerme de que todo eso era solo consecuencia del estrés, de los meses de presión que había pasado con los prestamistas. Pero en la noche, solo en el departamento, era imposible ignorar la sensación de que había algo sobrenatural pasándome. La presencia no era malévola exactamente, pero tampoco era benéfica. Era solo constante, como si hubiera ganado un compañero invisible que nunca me dejaba en paz, que siempre estaba ahí, recordándome lo que había hecho esa madrugada de viernes. Hoy, 14 años después, mi situación financiera está estable. Logré liquidar todas las deudas legítimas. Compré una casita pequeña pero cómoda. Tengo un carro usado pero que funciona bien. Trabajo en la misma empresa de informática, que ha crecido bastante a lo largo de los años, y hasta conseguí un ascenso a supervisor. Mis pasatiempos regresaron parcialmente. Todavía juego fútbol los fines de semana, pero me canso mucho más rápido que antes. Todavía me meto con computadoras viejas, pero necesito hacer pausas frecuentes por los ojos. Todavía veo mis películas de acción, pero generalmente me quedo dormido a la mitad. Desde afuera, parece que todo volvió a la normalidad, pero quien me conocía antes nota la diferencia. Mi salud nunca se recuperó completamente. Todavía me da gripa con frecuencia, todavía tardo en cicatrizar, todavía tengo esa apariencia cansada y envejecida. A los 42 años, parezco de 50 y tantos. La gente siempre comenta que debería cuidarme mejor la salud, hacerme chequeos, buscar un doctor. Ya me hice todos los exámenes posibles, consulté varios especialistas, pero nunca encontraron nada específico. Los doctores siempre dicen que es estrés, que necesito relajarme, que tal vez sea genético. Ninguno de ellos sospecha que mi deterioro físico empezó exactamente después de una noche específica en 2008. La presencia que sentí esa noche del ritual nunca se fue completamente. A veces se queda callada por semanas, casi imperceptible. Pero siempre regresa cuando estoy pasando por algún problema financiero o cuando alguien me trata mal por cuestión de dinero. Y siempre se pone más intensa de madrugada, cuando me despierto asustado sin motivo aparente. Es como si tuviera un guardián invisible que protege mis intereses financieros, pero que cobra un precio constante por la protección, mi salud, mi energía, mi vitalidad. Lo que más me atormenta no es ni la presencia, ni los sueños ocasionales,
ni la capacidad extraña de predecir problemas ajenos. Es la certeza de que, esa noche de desesperación en 2008, hice un acuerdo que va más allá de la muerte. Cambié mi salud y vitalidad por protección financiera, y ahora estoy pagando ese precio día tras día, célula por célula. A veces, en las madrugadas cuando me despierto asustado y siento la presencia ahí en el cuarto conmigo, me pregunto cuántos años de vida perdí en ese intercambio, y si valió la pena. Porque en el fondo, yo sé que lo que hice no fue solo un ritual de desesperación, fue un pacto de sangre, literalmente. Era marzo de 2019. Yo tenía 24 años y trabajaba como cajero en un súper pequeño en el centro de Chihuahua. Mi vida era bien rutinaria. Me levantaba a las 7, desayunaba café con tortillas que hacía mi mamá, caminaba 15 minutos hasta el trabajo y me la pasaba todo el día en la caja, atendiendo a los mismos clientes de siempre. Vivía con mis papás en una casa de un piso de 3 recámaras, en una calle tranquila donde todo mundo se conocía y los vecinos todavía platicaban en la banqueta al atardecer. Mi tío abuelo Evaristo, hermano de mi abuelo paterno, vivía solo en una casa grande del otro lado de la ciudad, en una zona más antigua donde las casas tenían patios enormes y bardas altas. Tenía como 75 años. Era viudo desde hacía más de una década, y siempre fue considerado el raro de la familia. Muy religioso, medio ermitaño, que casi nunca aparecía en las reuniones familiares. Todo mundo decía que se había puesto medio extraño después de que se murió su esposa, que se la pasaba leyendo la Biblia y rezando, pero nadie se imaginaba lo que realmente hacía en esa casa. La primera vez que noté algo raro fue cuando mi mamá me pidió que le llevara unas quesadillas al tío Evaristo, porque estaba preocupada de que no se estuviera alimentando bien. Era un domingo por la mañana, estaba libre del súper y decidí aprovechar para hacer una visita más larga, ya que hacía meses que no platicaba con él. Su casa estaba en una calle arbolada, con casas viejas de arquitectura colonial, y cuando llegué, me fijé que todas las ventanas tenían las cortinas cerradas, aunque fuera un día soleado. Toqué el timbre varias veces antes de que me abriera, y cuando abrió la puerta, se veía nervioso, volteando a los lados como si checara que nadie me estuviera viendo. Estaba más flaco de lo que recordaba, con barba de varios días y ropa arrugada. Pero los ojos todavía tenían ese brillo intenso que siempre me impresionaba cuando era niño. Me invitó a pasar, pero me di cuenta de que cerró la puerta rapidísimo y puso 2 cerrojos, lo que me pareció exagerado para esa hora del día. La casa por dentro estaba oscura, con solo algunas lámparas débiles prendidas, y tenía un olor fuerte de incienso mezclado con algo que no podía identificar. Algo como hierbas quemadas o velas de cera derretida. Las paredes de la sala estaban cubiertas de crucifijos de todos los tamaños, imágenes de santos que no reconocía y rosarios colgados en clavos por todas partes. Había montones de libros regados por el piso, la mayoría con tapas gastadas y títulos en latín que no entendía, y varias velas gruesas medio derretidas en candelabros de metal ennegrecido. El tío Evaristo me ofreció café, pero las manos le temblaban cuando agarró la taza, y me di cuenta de que constantemente volteaba hacia el pasillo que llevaba a los cuartos del fondo. Traté de platicar sobre la familia, sobre cómo se sentía, pero respondía de manera evasiva, siempre cambiando el tema para preguntarme sobre mi vida, mi trabajo, si estaba yendo a misa regularmente. Había una tensión en el aire que me ponía incómodo, como si estuviera escondiendo algo importante y tuviera miedo de que yo lo descubriera. Durante nuestra plática, oí un ruido extraño que venía del fondo de la casa, como si algo pesado se hubiera caído al piso, seguido de un sonido que parecían arañazos en la madera. El tío Evaristo se puso tenso al instante, se levantó rapidísimo y dijo que era solo un gato que a veces se metía al patio,
pero yo sabía que estaba mintiendo porque el sonido había venido claramente de adentro de la casa. Se disculpó y dijo que necesitaba checar algo. Me pidió que me quedara en la sala y que no me moviera de ahí. Se ausentó como 10 minutos y durante ese tiempo oí voces bajitas, como si estuviera platicando con alguien, pero no pude distinguir palabras o identificar si era una segunda persona o si estaba hablando solo. Cuando regresó, estaba aún más nervioso, sudando a pesar del clima fresco de la mañana, e insistió en que me terminara el café rapidito porque tenía compromisos importantes para el resto del día. La prisa que tenía para que me fuera me dejó curioso y preocupado al mismo tiempo. Era obvio que había algo en esa casa que no quería que yo viera. En las semanas siguientes, empecé a poner más atención en las pláticas de la familia sobre el tío Evaristo. Mi abuela comentó que él le había pedido que le comprara velas especiales en una tienda de artículos religiosos, velas negras y rojas que a ella le parecieron raras, pero que él insistió que eran para trabajos importantes de la iglesia. Mi papá mencionó que algunos vecinos del tío se habían quejado de ruidos extraños que venían de su casa durante la madrugada. Sonidos como muebles siendo arrastrados, voces altas y a veces gritos que parecían de desesperación. Mi tía dijo que él la había buscado preguntando sobre familias de la región que estuvieran pasando por problemas espirituales y que cuando ella le preguntó qué quería decir con eso, cambió de tema rapidísimo. Esta información se fue acumulando en mi cabeza, creando un cuadro cada vez más extraño de lo que mi tío abuelo podría estar haciendo en esa casa. La imagen de él como un viejito religioso y solitario estaba siendo reemplazada por algo mucho más misterioso y potencialmente peligroso. Mi curiosidad llegó al límite cuando mi prima Leticia me contó que había visto al tío Evaristo en una tlapalería, comprando cadenas gruesas, candados pesados y madera para hacer cajas. Dijo que se veía muy específico sobre lo que quería. Pidió madera de cedro específicamente, y cuando el vendedor le preguntó para qué era, respondió que era para guardar cosas que no se podían abrir. Esto me dejó aún más intrigado porque ¿qué tipo de cosas necesitaría un hombre de 75 años encerrar con cadenas y candados? Decidí que necesitaba descubrir qué estaba pasando. Entonces empecé a observar su casa de lejos, pasando por la calle a diferentes horas para tratar de entender su rutina. Me di cuenta de que recibía visitas extrañas. Personas que llegaban siempre de noche, se quedaban pocas horas y se iban pareciendo aliviadas o asustadas. Eran familias enteras a veces, otras veces personas solas, pero todas tenían algo en común. Parecían desesperadas cuando llegaban y agotadas cuando se iban. Una noche de jueves, como a las 11, yo venía regresando de una fiesta de cumpleaños de un compañero del súper cuando pasé por la calle del tío Evaristo y vi luces prendidas en su casa. Lo que era raro para esa hora. Había un carro estacionado enfrente, un sedán viejo con una familia adentro, una pareja con 2 niños pequeños, todos viéndose muy nerviosos. Decidí esconderme detrás de un árbol grande en la banqueta de enfrente para observar qué iba a pasar. Vi cuando se bajaron del carro y se dirigieron a la puerta de la casa, la mujer cargando a uno de los niños en brazos, y pude notar que el niño estaba extrañamente callado, casi inmóvil, con los ojos fijos en una dirección, como si estuviera viendo algo que los demás no veían. El tío Evaristo abrió la puerta antes de que tocaran, como si los estuviera esperando, y los metió rapidísimo. La puerta se quedó entreabierta por unos segundos y pude oír el inicio de una conversación donde la mujer hablaba sobre cosas raras que le estaban pasando a su hija, sobre cómo ya no era la misma desde que se habían cambiado a una casa nueva. Lo que pasó en las siguientes 3 horas fue una de las experiencias más perturbadoras de mi vida. Desde mi posición detrás del árbol, podía oír sonidos que venían de la casa que me ponían los pelos de punta. Primero fueron oraciones en latín, recitadas en voz alta por el tío Evaristo.
Después gritos agudos que claramente venían de un niño, pero gritos de una intensidad y desesperación que no parecían normales. Había momentos de silencio absoluto seguidos por ruidos como si los muebles estuvieran siendo aventados contra las paredes, vidrios rompiéndose y voces que gritaban palabras que no podía entender. En determinado momento, oí una voz que no parecía humana, demasiado grave para ser de niño, ronca y llena de coraje, gritando lo que parecían ser groserías o amenazas. El tío Evaristo respondía con más oraciones, su voz poniéndose cada vez más fuerte y autoritaria, como si estuviera en una batalla verbal con algo. Los papás del niño lloraban. Podía oír los sollozos de la mamá hasta donde estaba, y el papá repetía, «Por favor, ayude a nuestra hija», entre las oraciones. Era obvio que no se trataba de una consulta médica o psicológica normal. Eso era un exorcismo. Como a las 2 de la mañana, los sonidos empezaron a bajar de intensidad. Las voces se pusieron más calmadas y eventualmente la casa se quedó en silencio. Como 20 minutos después, la familia salió por la puerta principal, pero la escena que vi me impactó. El niño que había llegado extraño e inmóvil ahora caminaba normalmente, agarraba la mano de su mamá y parecía un niño común, hablando bajito y comportándose de forma natural. Antes de que se fueran, el tío Evaristo le entregó una cajita de madera al papá, diciéndole que nunca la abriera, nunca dejara niños cerca y que la enterrara en el patio de la casa en un lugar donde nadie cavara. La seriedad con que habló sobre esa caja me dio escalofríos. ¿Qué tipo de cosa podría estar ahí adentro que fuera tan peligrosa? Después de que la familia se fue, vi a mi tío quedarse en la puerta por unos minutos, viendo hacia la calle como si checara que nadie hubiera visto. Y por un momento tuve miedo de que me descubriera ahí escondido. En los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo que había presenciado. Mi tío abuelo, que siempre conocí como un hombre religioso pero común, estaba realizando exorcismos clandestinos en su propia casa, lidiando con casos que parecían genuinos de posesión demoníaca. La transformación que vi en ese niño no se podía explicar por medicina o psicología. Había llegado claramente poseído por algo y salió completamente normal. Pero lo que más me intrigaba era esa caja que les entregó a los papás, con instrucciones tan específicas y amenazantes sobre nunca abrirla. Empecé a investigar sobre exorcismo en internet. Leí sobre padres que hacían ese tipo de trabajo, sobre objetos malditos que necesitaban ser guardados con cuidado, sobre cómo entidades demoníacas a veces se pegaban a objetos físicos. Descubrí que algunos exorcistas realmente guardaban artículos que habían sido poseídos o usados en rituales satánicos, manteniéndolos encerrados para evitar que causaran más problemas. Después de estos descubrimientos, me alejé bastante de él. Durante la pandemia, el tío Evaristo se contagió de COVID-19 y murió en menos de 2 semanas, solo en el hospital porque nadie podía visitarlo por las restricciones de la pandemia. Nunca supo que yo conocía su secreto. Nunca descubrió que había presenciado uno de sus exorcismos y que sabía sobre su colección de objetos malditos. Cuando la familia fue a limpiar su casa, encontraron las cajas selladas, pero nadie sabía qué hacer con ellas. Yo fui el único que entendió la importancia de no abrirlas, de tratarlas con el respeto y cuidado que los objetos malditos merecen. Mi hijo Diego siempre fue un niño diferente de los otros. Desde pequeño se quedaba mucho tiempo callado, observando las cosas alrededor, como si estuviera viendo algo que nosotros no veíamos. Vivimos en una casa sencilla en el centro de la ciudad. Yo trabajo como chofer de camión y mi esposa Rosa es costurera. Diego tiene 12 años ahora. Es un niño inteligente. Le va bien en la escuela, pero siempre fue medio reservado. Los maestros dicen que es educado y aplicado, pero que a veces se queda distraído,
viendo por la ventana como si estuviera en otro mundo. Nosotros pensábamos que era nomás su manera de ser, niño soñador, de esos que les gusta imaginar cosas. Nunca pensamos que pudiera ser algo más serio, hasta que empezaron las descripciones de los accidentes. Fue ahí que nuestra vida se volteó de cabeza. Y hasta hoy, 6 meses después, todavía no logramos entender qué está pasando con nuestro hijo. Lo peor es que él solo ve esas cosas pasándoles a personas cercanas a nosotros. Todo empezó una mañana de septiembre. Yo estaba desayunando antes de salir al trabajo cuando Diego bajó a la cocina con una cara rara, medio asustada. Le pregunté si estaba todo bien y me dijo que había tenido un sueño muy real durante la noche. Me contó que vio al tío Roberto, hermano de Rosa, chocando su carro contra un árbol en la carretera que lleva a casa de la abuelita. Describió todo con lujo de detalles. Dijo que el tío estaba manejando, que estaba lloviendo, que se derrapó en una curva y se estrelló contra un árbol grande del lado derecho de la carretera. Hasta dijo que el tío traía puesta la camisa azul que siempre usa en el trabajo. Me pareció raro que se acordara de tantos detalles de un sueño, pero no le di mucha importancia. Los niños tienen imaginación fértil, se inventan cada historia. Me fui al trabajo pensando en otras cosas, ni le comenté a Rosa sobre lo que me había contado. Pero 2 días después, recibimos una llamada desesperada de la cuñada, diciéndonos que Roberto había chocado el carro. Era exactamente como él lo había descrito. Roberto venía regresando de casa de su mamá, cuando perdió el control del carro en una curva mojada por la lluvia. Se estrelló contra un árbol grande del lado derecho de la carretera. Por suerte, no se lastimó gravemente, solo algunos cortones y un susto del demonio. Cuando fuimos a visitarlo al hospital, traía puesta exactamente la camisa azul que Diego había mencionado. Me quedé helado, con un frío en la panza que no podía explicar. ¿Cómo mi hijo de 12 años pudo haber soñado con un accidente que iba a pasar 2 días después, con todos esos detalles? Regresé a casa esa noche muy pensativo, sin saber si debía contarle a Rosa o no. Al final le conté, y se asustó tanto como yo. Decidimos platicar con Diego, pero sin asustarlo. Le preguntamos si se acordaba del sueño que había tenido, y confirmó todos los detalles, como si hubiera pasado de verdad. También dijo que se quedó preocupado por el tío Roberto todo el día, pero no sabía por qué. Nosotros todavía tratamos de racionalizar, pensar que podía ser casualidad. La semana siguiente, volvió a pasar. Diego despertó una mañana de sábado y vino a contarnos otro sueño. Esta vez dijo que había visto a la comadre Lucía, nuestra vecina y amiga de la familia desde hace años, cayéndose de la escalera de su casa. Dijo que ella estaba bajando con una canasta de ropa, que se tropezó en el 3er escalón de arriba y que se cayó pegándose el hombro en el barandal de fierro. Describió que traía puesto el vestido floreadito que siempre usa los sábados para ir al mercado. Una vez más, detalles muy específicos para ser solo imaginación de niño. Esta vez Rosa y yo estuvimos más atentos. Apuntamos todo lo que dijo, hasta la hora que dijo que iba a pasar, como a las 10 de la mañana. El domingo me pasé por casa de la comadre Lucía para ver si estaba todo bien. Me inventé cualquier pretexto. Estaba normal. Me ofreció café. Platicamos de cosas sin importancia. Pensé que tal vez esta vez fuera solo sueño. Pero el lunes en la mañana tocó nuestra puerta pidiendo ayuda. Dijo que estaba bajando con la canasta de ropa cuando se tropezó en el 3er escalón, que se pegó el hombro en el barandal y se quedó toda adolorida. Traía puesto el vestido floreadito. Pasó como a las 10 de la mañana, exactamente como Diego había dicho. Nomás no había pedido ayuda antes porque pensó que se le iba a pasar, pero el dolor empeoró. Esta vez ya no se podía ignorar. 2 veces seguidas, con personas cercanas a la familia, con detalles precisos, no podía ser casualidad.
Ayudamos a la comadre Lucía a ir al doctor, y cuando regresamos a casa, Rosa y yo platicamos en serio. Nuestro hijo estaba teniendo visiones de accidentes que iban a pasarles a personas que conocemos. No era normal, no era cosa de niño. Era algo sobrenatural, que se salía completamente de nuestra comprensión. Platicamos con Diego esa noche, le preguntamos cómo eran esos sueños, si sentía algo diferente. Dijo que los sueños eran muy reales, como si él estuviera ahí viendo todo pasar. También dijo que solo soñaba con personas que conocía bien, nunca con extraños. Decidimos buscar ayuda espiritual primero. Buscamos a un padre de nuestra parroquia, pensando que tal vez fuera algo que necesitara orientación religiosa. El padre platicó bastante con Diego, le hizo algunas preguntas sobre los sueños, sobre cómo se sentía. Dijo que a veces Dios les da dones especiales a algunas personas, pero que era importante usarlos con sabiduría y siempre rezar pidiendo protección. Sugirió que hiciéramos novenas, que pidiéramos orientación divina sobre cómo lidiar con esta situación. Pero eso no alivió completamente nuestra angustia. Todavía estábamos confundidos, sin saber si realmente era un don divino o algo de lo que debíamos preocuparnos. Lo que más nos asustaba era que él solo veía accidentes con personas cercanas a nosotros. Era como si nuestra familia y nuestros amigos siempre estuvieran en peligro. Y nuestro hijo fuera el único que podía ver eso anticipadamente. Eso creaba una presión terrible sobre él y sobre nosotros también. El tercer accidente que predijo fue con mi primo Carlos, que trabaja conmigo en la empresa de camiones. Un jueves de octubre, Diego despertó muy agitado. Dijo que había soñado con el primo Carlos cayéndose de una escalera en el trabajo. Describió que estaba subiendo para cambiar un foco en la bodega, que la escalera estaba mal apoyada y que se cayó de espaldas lastimándose las costillas. Dijo que Carlos traía puesto el uniforme de la empresa, que pasó en la tarde y que había otros 2 compañeros cerca cuando se cayó. Esta vez estaba más preocupado que las otras veces. Preguntó si podía avisarle al primo que tuviera cuidado. Rosa y yo nos quedamos en una situación difícil. ¿Cómo avisarle a Carlos sin parecer locos? ¿Cómo explicar que nuestro hijo de 12 años había soñado con un accidente que le podía pasar? Aún así, decidí intentar. Le hablé a Carlos y le dije que había tenido un presentimiento feo, que debía tener cuidado con escaleras los próximos días. Se rió. Dijo que me estaba poniendo supersticioso. 2 días después, Carlos me habló del hospital. Se había caído de una escalera en la bodega de la empresa, exactamente como Diego lo había descrito. Estaba cambiando un foco cuando la escalera se resbaló, se cayó de espaldas y se quebró 2 costillas. Traía puesto el uniforme. Pasó en la tarde y había 2 compañeros cerca que lo auxiliaron. Cuando fui a visitarlo, me vio con una cara rara y me dijo, ¿cómo sabías que me iba a pasar esto? No supe qué responder. Me inventé que había sido solo intuición, pero por dentro estaba espantado. Una vez más, mi hijo había predicho un accidente con detalles precisos, esta vez con mi propio primo. Cuando llegué a casa, Diego preguntó cómo estaba el primo Carlos. Cuando le conté que se había lastimado exactamente como en el sueño, vi una tristeza profunda en los ojos de mi hijo. Dijo que no le gustaba tener esos sueños, que no quería ver a las personas lastimándose. En ese momento, me di cuenta de que esto estaba siendo una carga demasiado pesada para que la cargara un niño. Después del accidente de Carlos, Diego se quedó muy afectado. Sabía que había predicho aquello. Sabía que el primo se había lastimado como él lo había visto en el sueño. Empezó a tener pesadillas, a despertar gritando durante la noche. Decía que ya no quería soñar, que no quería ver más accidentes con las personas que amaba. Se quedó más callado todavía. Casi no jugaba. Evitaba salir de casa para no encontrarse con los vecinos y amigos de la familia. En la escuela, los maestros empezaron a notar que estaba diferente, más distraído, más triste.
Nosotros no sabíamos cómo ayudarlo, cómo explicarle a un niño que tiene una capacidad que ni los adultos logran entender, cómo decirle que no era su culpa, que no podía impedir que los accidentes pasaran. Lo peor era saber que él solo veía esas cosas pasándoles a personas cercanas, como si fuera una maldición que afectaba a nuestra familia y nuestros amigos. Nosotros también empezamos a sentirnos culpables, como si de alguna manera fuéramos responsables de poner a las personas en peligro solo por ser cercanas a nosotros. También buscamos a una curandera que conocíamos, Doña Esperanza, que vivía en las orillas de la ciudad. Era conocida por resolver problemas espirituales, por entender cosas que otras personas no lograban explicar. Cuando le contamos sobre los sueños de Diego, se puso muy seria. Dijo que él había nacido con el tercer ojo abierto, que podía ver cosas que iban a pasar en el futuro con personas del círculo familiar. Explicó que eso era raro, que les pasaba a pocas personas, y que generalmente se manifestaba solo con personas cercanas porque existía una conexión emocional fuerte. Dijo que no había manera de quitarle ese don, pero que podía enseñarle a lidiar mejor con eso. Hizo algunos rituales de protección, le dio unos tés para tomar y le enseñó algunas oraciones. También dijo que era importante que él aceptara que eso era parte de él, que tratara de usarlo para proteger a las personas cuando fuera posible. Pero, ¿cómo un niño de 12 años iba a lograr lidiar con una responsabilidad así? ¿Cómo iba a lograr vivir sabiendo que podía haber tragedias pasándoles a quienes más amaba? Los meses fueron pasando y Diego siguió teniendo esos sueños de vez en cuando. Siempre con personas cercanas, tíos, primos, vecinos, amigos de la familia, compañeros de la escuela. No siempre eran accidentes graves, a veces eran cosas menores, como alguien tropezándose en la calle o cortándose el dedo en la cocina. Pero siempre pasaban exactamente como él los describía. Nosotros empezamos a apuntar todo, a tratar de avisar a las personas de manera discreta cuando era posible. Algunas veces logramos evitar que los accidentes fueran más graves, inventándonos pretextos para que las personas tuvieran más cuidado en determinados días. Pero la mayoría de las veces, los accidentes pasaban igual, como si fueran inevitables. Y eso nos dejaba con una sensación terrible de impotencia. Ver a nuestro hijo cargando esa responsabilidad, sabiendo que él solo veía desgracias pasándoles a personas que amamos, era desesperante. Estaba perdiendo la infancia, poniéndose demasiado serio para su edad, cargando un peso que ni un adulto debería cargar. Y nosotros, como papás, nos sentíamos completamente perdidos, sin saber cómo protegerlo o cómo proteger a las personas a nuestro alrededor. Hubo una vez que soñó con su maestra, Doña Carmen, cayéndose en el patio de la escuela. Describió que se tropezó con una piedra suelta cerca de la cancha, que se torció el tobillo y no pudo levantarse. Al día siguiente, fui a la escuela y platiqué con la directora. Me inventé que había visto unas piedras sueltas en el patio que podían causar accidentes. Mandaron al conserje a revisar y efectivamente encontraron algunas piedras peligrosas que fueron quitadas. Esta vez logramos evitar el accidente. Y Diego se puso muy contento cuando se enteró. Fue la primera vez que lo vimos sonreír después de mucho tiempo. Dijo que se sentía mejor sabiendo que podía usar los sueños para proteger a las personas, no solo para verlas lastimándose. Pero aún así, seguía siendo una carga demasiado pesada para un niño. Vivía con miedo de soñar, con miedo de ver a alguien que amaba lastimándose. Y nosotros vivíamos en la tensión constante, esperando el próximo sueño, la próxima tragedia que nuestro hijo iba a predecir. Era como vivir en una montaña rusa emocional. Otro episodio que me marcó mucho fue cuando soñó con mi hermana Ana resbalándose en el baño. Describió que se iba a resbalar saliendo de la regadera, que se iba a pegar la cabeza en el lavabo y quedar desmayada por unos minutos. Esta vez no dudé. Le hablé inmediatamente y le dije que había soñado con ella lastimándose en el baño.
que debía tener mucho cuidado los próximos días. Mi hermana le pareció raro, pero prometió tener cuidado. 2 días después, me habló asustada. Dijo que se había resbalado en el baño exactamente como yo le había dicho, pero que se acordó de mi aviso en el momento y logró agarrarse de la cortina, evitando pegarse la cabeza. Esta vez logramos evitar el accidente completamente, y eso nos dio una esperanza de que tal vez pudiéramos usar ese don de Diego para realmente proteger a las personas. Pero al mismo tiempo, creó una presión aún mayor. Ahora toda la familia sabía que Diego tenía esas visiones, y todos se quedaban esperando ser avisados si él soñaba con algo. Era mucha responsabilidad para un niño de 12 años. La situación se puso aún más complicada cuando empezó a soñar con accidentes en la escuela. Una vez soñó que un compañero de clase se iba a caer del árbol del patio y quebrarse el brazo. Otra vez vio a una niña de su grupo tropezándose en la escalera y pegándose la rodilla. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo avisarles a los papás de los otros niños sin parecer locos? Decidimos platicar con la directora de la escuela, contarle parte de la historia, decir que Diego a veces tenía presentimientos sobre accidentes. Fue muy comprensiva. Dijo que iba a estar al pendiente y tomar cuidados extras con la seguridad de los niños. Algunos accidentes logramos evitar, otros no. Pero por lo menos teníamos a alguien en la escuela que entendía la situación y nos ayudaba. Diego se quedó más tranquilo sabiendo que había adultos cuidando la seguridad de sus compañeros. Pero aún así, seguía siendo una carga demasiado pesada para él cargar. Empezó a evitar hacer amistades muy cercanas, con miedo de soñar con los amigos lastimándose. Hoy, 6 meses después de que todo empezó, todavía estamos aprendiendo a lidiar con esta situación. Diego desarrolló una madurez que no es normal para su edad. Habla sobre cuidado y prevención de una manera que impresiona a los adultos. Aprendió a convivir con los sueños, pero todavía se afecta cuando son sobre accidentes graves. A veces lo veo viendo a los familiares y amigos con una expresión preocupada, como si siempre estuviera esperando tener un sueño sobre ellos. Creó el hábito de avisarles a las personas que tengan cuidado, aunque no haya soñado con nada específico. Buenas noches, comunidad. No creo mucho en cosas raras. Prefiero pensar que todo tiene explicación. Hace algunos años, vivía en una casa chiquita en el pueblo, con mi esposo, Carlos, y nuestra hija, Julia, que en esa época tenía 6 años. Mi suegra, doña Teresa, había fallecido unos meses antes, y, entre las cosas que heredé de ella, vino un juego de ollas de hierro. Eran de esas bien antiguas, pesadas, que ella usaba para hacer frijoles y guisados. Me pareció bonito, por ser algo de ella, y decidí guardarlas en la cocina, colgadas en un soporte en la pared, como recuerdo. Nunca me imaginé que las iba a usar de verdad, porque, pues, hoy en día uno tiene ollas más ligeras y prácticas. Las puse ahí, organicé todo bien bonito y pensé que iban a ser nomás un adorno. Solo que no fue así como pasó. Al principio, no hubo nada diferente. Yo usaba la cocina normal, hacía la comida, la cena, y las ollas se quedaban ahí, quietecitas en el soporte. Era una rutina común. Me levantaba temprano, cuidaba a Julia, la llevaba a la escuela, regresaba a arreglar la casa. Mi esposo trabajaba en una fábrica y llegaba en la noche. Entonces me la pasaba sola en casa todo el día. Una noche, como a las 2 de la mañana, desperté con un ruido espantoso que venía de la cocina. Era como si algo pesado se hubiera caído al suelo, como un clangen bien fuerte que resonó por toda la casa. Me levanté asustada, prendí la luz del pasillo y fui a ver qué era. Mi corazón estaba latiendo rapidísimo, porque pensé que podía ser un ladrón o algo así, pero cuando llegué a la cocina, vi las ollas de hierro en el suelo. Me quedé sin entender nada.
Las ollas estaban todas regadas, como si alguien las hubiera aventado con fuerza. El soporte en la pared estaba intacto, sin señal de haberse soltado. ¿Cómo que se cayeron solas? Las levanté, revisé si estaban quebradas, pero no tenían nada malo. Las volví a colgar, una por una, bien firmes, pensando que tal vez no las había puesto bien. Mi esposo despertó con el ruido y vino a ver, preguntando qué había pasado. Le conté, pero nomás se rió, diciendo que seguro las había colgado mal. Regresé a la cama medio desconfiada, pero traté de dormir. Solo que esa noche no pude pegar el ojo bien, pensando en eso. Al día siguiente, le comenté a Carlos durante el desayuno. Dijo que eran tonterías, que la casa era vieja y podía tener vibración o algo así, que soltó las ollas. No me convenció, pero lo dejé pasar. Me la pasé cuidando a Julia, limpiando la casa, y revisé el soporte como 10 veces para estar segura de que estuviera firme. Estaba todo en su lugar, las ollas bien puestas. Pensé que había sido solo un accidente, que no iba a volver a pasar. Solo que, en la madrugada siguiente, el ruido regresó. Desperté con ese clan horrible otra vez, y mi corazón casi se me sale de la boca. Me levanté corriendo, y ahí estaban, en el suelo, regadas como la otra vez. No tenía explicación. Le dije a Carlos que eso no era normal. Cómo las ollas se podían caer solas 2 noches seguidas. Fue conmigo a ver el soporte, y estaba todo bien, sin que se moviera, sin nada suelto. Empezamos a preocuparnos, pero él trató de bromear, diciendo que era el fantasma de Doña Teresa, queriendo cocinar. No me dio risa. Guardé las ollas otra vez en su lugar, pero confieso que tenía escalofríos. No quería creer en nada sobrenatural, pero estaba difícil encontrar otra explicación. Julia también oyó el ruido y preguntó si era un monstruo, pobrecita. Nomás la abracé y le dije que eran cosas de la casa, para no asustarla. Eso se volvió rutina. Toda madrugada, por casi una semana, las ollas se caían. El ruido siempre era fuerte, parecía que las estaban aventando con coraje. Yo dejé de dormir bien, me ponía ansiosa todas las noches esperando ese clan. Carlos también empezó a molestarse, porque necesitaba descansar para el trabajo. Tratamos de todo. Amarramos las ollas con mecate al soporte, les pusimos peso encima, pero nada sirvió. Aparecían en el suelo igual. Empecé a sentir un peso en la casa, como si hubiera algo malo. No era solo cansancio, era una incomodidad, ¿sabes? Como si no estuviera sola en la cocina. Una noche, decidí quedarme despierta para ver qué pasaba. Me senté en el sillón de la sala, con la luz apagada, nomás esperando. Era como a la 1 y había un silencio total en la casa. Mi corazón estaba disparado, pero quería entender. De repente, oí un ruidito, como algo moviéndose en la cocina. Fui despacito, sin prender la luz, y cuando llegué a la puerta, vi una de las ollas temblando en el soporte. Te juro, parecía que algo invisible la estaba empujando. No se cayó en ese momento, pero me helé. Corrí al cuarto, cerré la puerta con llave y no salí hasta la mañana. No le conté a Carlos, porque iba a pensar que me estaba volviendo loca. Pero yo sabía lo que vi. Después de eso, empecé a pensar en las ollas de manera diferente. Eran de mi suegra, una mujer que quería mucho, pero que tenía un carácter medio severo. ¿Será que estaba tratando de decir algo? ¿O era solo mi imaginación por el cansancio? Hablé con una amiga mía, la Rose, que entiende de cosas espirituales, y me dijo que los objetos antiguos pueden cargar energía de quien los usó. No sé si le creí, pero eso me dejó más inquieta. Solo sabía que ya no quería esas ollas en casa. El ruido estaba afectando a Julia, que empezó a tener miedo de dormir sola. Me sentía culpable por no resolver esto. Carlos sugirió que guardáramos las ollas en un armario para que no se cayeran más. Lo hicimos. Las encerramos en un rincón de la despensa, lejos de la cocina,
Pensé que iba a funcionar, pero esa misma noche el ruido regresó. No eran solo las ollas cayéndose, parecía que las estaban arrastrando en el suelo. Cuando abrí la despensa, ahí estaban, fuera del armario, regadas. Eso fue el colmo, ya no se podía ignorar. Le dije a Carlos que teníamos que deshacernos de eso, que no era normal. Estuvo de acuerdo, aunque no creía mucho en cosas raras. Solo quería paz en casa, como yo. Decidí que no las iba a vender ni tirar de cualquier manera. Pensé que, si las ollas tenían algo de Doña Teresa, lo mejor era donarlas a alguien que las necesitara. Fui hasta una iglesia aquí cerca, que hace donaciones para familias necesitadas, y expliqué que quería dejar el juego de ollas ahí. No conté toda la historia, claro. Solo dije que era una herencia y que ya no las usaba. La muchacha que las recibió fue súper amable. Me agradeció y dijo que iban para una buena causa. Regresé a casa con un alivio en el pecho, pensando que había hecho lo correcto. Por lo menos ya no iba a oír ese ruido todas las noches. Las primeras noches después de la donación, confieso que todavía me ponía tensa. Cada vez que oía un ruidito en la casa, pensaba que eran las ollas otra vez. Pero ya no pasó nada más. Ni sonido, ni desorden en la cocina, ni esa sensación rara. Julia volvió a dormir tranquila, y Carlos dejó de quejarse de que no descansaba. Yo también sentí la casa más ligera, como si se hubiera quitado un peso. No sé si era solo cosa de mi cabeza o si había algo de verdad en las ollas. Solo sé que, después de que las doné, la paz regresó, y eso era lo que importaba. Unas semanas después, pasé por la iglesia por casualidad y vi que las ollas ya no estaban ahí. La muchacha me dijo que una familia se las llevó, que las necesitaban mucho para cocinar. Me dio gusto, pero al mismo tiempo sentí un escalofrío. ¿Será que esa familia también iba a oír ruidos? ¿O será que el problema era solo en mi casa? No pregunté más nada, solo deseé que estuviera todo bien con ellos. No quería pensar mucho en eso, para no traer de vuelta ese miedo. Solo recé bajito para que las ollas se quedaran quietas con los nuevos dueños. Viendo hacia atrás, creo que donar fue la mejor decisión. Si hubiera guardado las ollas, tal vez todavía estaría oyendo esos ruidos hoy. No sé de dónde venía eso, si era algo espiritual o solo casualidad. Nunca supe si Doña Teresa tenía algo que ver, y ni quiero saber. Solo sé que, al deshacerme de ellas, sentí que hice lo correcto. La casa volvió a ser un lugar de paz, y Julia dejó de tener miedo. Fue como si hubiéramos dejado un pedazo malo del pasado atrás. No tiene explicación, solo el sentimiento de haber resuelto. Todavía pienso en eso de vez en cuando, especialmente cuando arreglo la cocina. A veces, creo que oigo un ruidito parecido a metal cayéndose, pero es solo mi cabeza. Después de la donación, nunca más pasó nada raro. Carlos bromea que exorcicé las ollas al pasarlas a otros, pero yo nomás me río. No soy supersticiosa, pero esa experiencia me marcó. Aprendí a no apegarme tanto a objetos antiguos, no vaya a ser que carguen algo que uno no entiende. Por lo menos, ahora es solo un recuerdo. No le cuento esta historia a cualquiera, porque van a pensar que es invento o que estoy loca. Solo hablo con personas cercanas, como desahogo. En esa época, pensé en grabar el ruido, para tener prueba de que no era imaginación, pero nunca lo hice. El miedo era más grande que la curiosidad. Hoy, creo que fue mejor así. No necesitaba más recordatorios de eso. Donar las ollas fue el punto final de una pesadilla que duró días. Solo quería mi tranquilidad de vuelta y, de cierta manera, la conseguí. También me quedo pensando si no era solo cansancio mío. ¿Será que estaba tan estresada con la rutina que me imaginé cosas? Pero Carlos también oyó los ruidos y Julia despertaba asustada. No podía ser solo de mi cabeza. O sí podía. Ya no sé qué creer.
Solo sé que, en esa época, sentí un miedo que no se puede explicar. Solo sentir. Y, por más que haya pasado, todavía lo recuerdo con escalofríos. Donar ayudó, pero no borra la memoria. Solo me deja aliviada por no tener más eso en casa. Después de eso, nunca más acepté herencias sin pensar mucho. Puede parecer exagerado, pero después de lo que pasamos, prefiero ser cuidadosa. Donar esas ollas fue el fin de un tormento que parecía no tener fin. Hoy, nomás nos acordamos de eso como algo raro que pasó hace años. No sé si fue sobrenatural o solo un defecto en el soporte que nunca vi, pero está resuelto. Y eso es lo que importa. Por lo menos, espero que las ollas estén quietas con quien las está usando ahora. Mientras no las había donado, vivíamos fingiendo que todo estaba bien, pero no estaba. Julia evitaba la cocina de noche, Carlos no dormía bien, y yo estaba tensa todo el tiempo. Donar fue la mejor decisión, aunque tardé en decidirme. No sé qué hubiera pasado si las hubiera dejado ahí. Tal vez los ruidos hubieran seguido, o tal vez se hubieran parado solos. Nunca lo voy a saber, y sinceramente, no quiero. Solo quería mi paz de vuelta, y la conseguí. Por lo menos, la casa volvió a ser un hogar tranquilo. Entonces, así fue como terminó. No sé si alguien me cree, pero juro que viví eso. Si ya pasaste por algo parecido, entiendes cómo es. Después de que doné las ollas, la vida volvió a la normalidad. Pero confieso que todavía tengo precaución con objetos heredados. No vaya a ser que tengan algo atorado en ellos, ¿sabes? No soy de creer en todo, pero esta historia me marcó. Por lo menos, ahora es solo un relato del pasado, algo que cuento de vez en cuando. Ya no tiene misterio, solo el alivio de haberlo pasado a otros. Por último, esa experiencia se quedó como lección para mí y para la familia. Nunca más guardé algo solo por apego sentimental, sin saber la historia detrás. Donar ese juego de ollas fue el punto final de una pesadilla que duró demasiado tiempo. Hoy nos reímos de eso, pero en esa época fue desesperante. No sé de dónde venía el ruido, ni por qué las ollas se caían solas, pero está resuelto y la paz regresó. Espero que siga así, sin más sorpresas. Solo quiero recordar eso como una historia rara que se quedó en el pasado.